Hola a todos, hablaré sobre el if abreviado en PHP. El if abreviado es un operador ternario que nos ayuda a cortar nuestra función, digamos, lo que es el if y el elf, como normalmente lo conocemos, que es de la siguiente manera, que es el if, que dentro del if está la condición que queremos que se cumpla, y si la condición se cumple como verdadera, ejecutará al inicio digamos el valor que le dejamos asignado, o si dejamos asignado digamos alguna función, algo así, lo ejecutará si es verdadero. Si es falso, se va al elf. Dentro del elf ejecutará lo que es como falso. Entonces el operador ternario funciona de una forma más acortada, y su sintaxis es de una sintaxis booleana, digamos así, porque nos va a devolver si es verdadero o falso. En este caso, como tenemos la condición al inicio y esta está separada por un signo de interrogación, entonces si la condición es verdadera, nos ejecutará nuestro primer valor. Nuestro primer valor si es verdadero, y el verdadero y falso se dividen por dos puntos. El valor que está a la derecha es el valor que nos da si es falso. Si es falso, nos va a dar, en este caso, en este ejemplo, que es Mike es mayor que Miguel. Si es falso, aquí definir los valores: que Miguel tiene 15 años y Mike tiene 18. Entonces la condición dice que si Miguel es mayor que Mike, va a devolver eso. Y como vemos, no es mayor, entonces nos va a devolver un valor falso, que sería Mike es mayor que Miguel. Pero no solo existe el operador ternario normal, sino también un operador aún más abreviado. En este caso, lo que pasa es que se elimina la parte del verdadero y se queda solo la parte del falso. En dado caso de que el valor sea falso, nos va a devolver el valor que definimos aquí. Y si es verdadero, solamente nos va a devolver un valor, o en este caso nos devolvería 1. Y también tenemos operadores ternarios encadenados. Con encadenado se refiere a que están dentro de un operador ternario. Estos se pueden identificar porque están dentro de un paréntesis. Anteriormente no estaban dentro de un paréntesis y eso provocaba confusión al momento de tratar de entenderlo. Entonces ahora tenemos que poner un paréntesis y poner dentro de ese paréntesis el siguiente operador ternario, nuestra condición y pues nuestros valores por sí. Estos son solo algunos ejemplos que hice. Ahora veremos lo que nos arroja. Dice la primera condición, que es el if normal. Dice la condición que si Miguel es mayor que Mike, nos va a devolver Miguel es mayor que Mike. En este caso Miguel tiene 15 y Mike tiene 12. Entonces Miguel es mayor que Mike. En el operador ternario están diferentes los valores. Aquí Miguel tiene 15 y Mike 18. Entonces como dicta el operador ternario que Miguel es mayor que Mike, si se cumple esta condición se va a devolver el valor verdadero, pero sabemos que no es así, entonces se va a devolver el valor falso, que es Mike es mayor que Miguel. Y en el operador abreviado solamente nos va a devolver si el valor es falso. En este caso Miguel es mayor que Mike,
es un valor falso y nos devuelve esto: Mike es mayor que Miguel. Pero como les dije, si los valores se cambian, si se cumple como verdadero, nos devolvería en este caso 1. Aquí no, aquí vemos que es 1 el valor que nos devuelve por defecto. Y esto es simplemente para hacerlo más simplificado el proceso. Y en los operadores ternarios encadenados, ahí tenemos, es fácil de entender porque tenemos un operador dentro de otro operador. Es como un if dentro de un if else. Entonces aquí la condición dice que si Miguel es mayor que Mike, devolverá Miguel es mayor que Mike. Y lo que nos está devolviendo es que eso es falso. Miguel no es mayor que Mike. Entonces, como no es verdadero, se va al siguiente operador que está dentro del paréntesis. Y aquí sí se cumple la condición, porque dice que Mike es mayor que Miguel y nos tiene que devolver esto: Mike es mayor que Miguel. Esto es un poco redundante, pero esto puede ser muy útil para alguna que otra función, o digamos así, proceso que tengamos, digamos, para no tener tanto if, el. Esto nos podría ayudar más a simplificar más el código. Y esos serían todos los ejemplos que les puedo mostrar hasta ahora. Si les gusta el video, suscríbanse, denle like al video. Y si les gusta este tipo de temas, seguiré subiendo más contenido de este tipo de temas. Y